Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, los dramas turcos. Pero no cualquier drama, vamos a explorar uno que toca temas muy delicados y a la vez nos ofrece una historia de amor que te atrapa desde el primer momento, los matrimonios forzados. Hoy vamos a desentrañar las complejidades de estas narrativas, el impacto cultural que tienen y, por supuesto, el torbellino de emociones que nos hacen sentir. Vamos a hablar de cómo se representan, qué tan fieles son a la realidad y si realmente logran generar conciencia sobre este problema. Prepárense para un viaje lleno de drama, pasión y reflexión. Antes de que sigamos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traigo contenido interesante y con mucha pasión. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este tema. Los dramas turcos han ganado una popularidad increíble a nivel mundial, y una de las razones es que no le temen a abordar temas difíciles. Los matrimonios forzados son, lamentablemente, una realidad en muchas partes del mundo, y verlos representados en la pantalla puede ser impactante, pero también puede generar un diálogo importante. Uno de los aspectos que me parecen más interesantes es cómo estos dramas equilibran la denuncia social con la historia de amor. Por un lado, nos muestran las consecuencias devastadoras de un matrimonio arreglado, la pérdida de la libertad, la opresión y el dolor que sufren las víctimas. Vemos cómo sus sueños se truncan, cómo se ven obligadas a vivir una vida que no eligieron. Pero al mismo tiempo los guionistas suelen tejer una historia de amor que surge en medio de la adversidad. Un amor que florece a pesar de las circunstancias, un amor que desafía las convenciones y que ofrece un rayo de esperanza en un mundo oscuro. Y es precisamente esta combinación de drama y romance lo que engancha al público y lo mantiene pegado a la pantalla. Ahora bien, es importante ser críticos y analizar cómo se representan estos temas. ¿Son representaciones realistas o se romantizan demasiado? ¿Se centra la atención en el sufrimiento de las víctimas o se glorifica la figura del Salvador que las rescata? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos al ver estos dramas. En muchos casos podemos ver que se cae en estereotipos y simplificaciones. A veces se presenta el matrimonio forzado como una simple lucha entre el bien y el mal, donde el héroe o heroína luchan contra un villano despiadado. Pero la realidad es mucho más compleja. Los matrimonios forzados suelen ser el resultado de tradiciones culturales arraigadas, presiones familiares y falta de oportunidades para las mujeres. Es crucial que estos dramas no solo nos entretengan, sino que también nos hagan reflexionar sobre las causas y consecuencias de esta práctica. Que nos inviten a cuestionar las normas sociales que la perpetúan y que nos inspiren a tomar acción para combatirla. Otro punto importante es la representación de las mujeres en estos dramas. A menudo las víctimas de matrimonios forzados son representadas como mujeres débiles y sumisas, que necesitan ser rescatadas por un hombre. Si bien es cierto que muchas víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, también es importante mostrar su fuerza interior, su capacidad de resiliencia y su lucha por la libertad. Ver a mujeres que se rebelan contra su destino, que luchan por sus derechos y que encuentran la manera de construir una vida mejor puede ser muy inspirador para otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. Y hablando de amor, es innegable que el romance juega un papel fundamental en estos dramas. El amor que surge entre los protagonistas, a menudo en contra de su voluntad, es lo que le da esperanza a la historia y lo que engancha al público. Pero es importante que este amor no se utilice para romantizar el matrimonio forzado. El amor no puede ser una excusa para justificar la opresión o para minimizar el sufrimiento de las víctimas. El amor debe ser un catalizador para el cambio, una fuerza que impulse a los personajes a luchar por la libertad y la igualdad. Un aspecto que me parece particularmente interesante es cómo estos dramas exploran las dinámicas familiares que contribuyen a los matrimonios forzados. A menudo son los padres o los hermanos mayores quienes presionan a las jóvenes para que se casen, ya sea por razones económicas, sociales o culturales. Estos dramas nos muestran el conflicto interno que viven las jóvenes, divididas entre el amor y el respeto a su familia, y su deseo de tener una vida propia. También nos muestran el dolor y la culpa que pueden sentir los padres que se ven obligados a tomar estas decisiones.
Es importante entender que los matrimonios forzados no son solo una cuestión de individuos malvados, sino que son el resultado de sistemas sociales complejos y arraigados. Y para poder combatirlos, es necesario abordar las causas profundas que los perpetúan. Ahora hablemos del doblaje. Como muchos de ustedes saben, la mayoría de los dramas turcos que vemos en Occidente están doblados al español u otros idiomas. El doblaje puede ser una herramienta muy útil para hacer que estos dramas sean accesibles a un público más amplio, pero también puede afectar la forma en que percibimos la historia. Un buen doblaje puede transmitir las emociones y la intensidad de las actuaciones originales, pero un mal doblaje puede arruinar por completo la experiencia. Por eso es importante buscar versiones dobladas de calidad, que respeten el espíritu original de la obra. En conclusión, los dramas turcos que abordan el tema de los matrimonios forzados son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para generar conciencia y promover el diálogo sobre este problema, pero también pueden caer en estereotipos y romantizaciones que minimizan el sufrimiento de las víctimas. Es importante ver estos dramas con ojo crítico, cuestionar las representaciones que se hacen y reflexionar sobre las causas y consecuencias de esta práctica. Hemos visto cómo estos dramas exploran el choque entre tradiciones culturales y deseos individuales, y cómo las historias de amor, aunque a veces problemáticas, añaden una capa de complejidad y esperanza a la narrativa. También hemos hablado sobre la importancia del doblaje en la accesibilidad de estos dramas y cómo puede influir en nuestra percepción de la historia. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han visto algún drama turco que aborde el tema de los matrimonios forzados? ¿Qué les pareció? ¿Creen que estos dramas son efectivos para generar conciencia o que simplemente romantizan el problema? Déjenme sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad espero que lo hayan disfrutado. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los leo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la reflexión, profundizando en los dramas turcos y los matrimonios forzados ***. Hola de nuevo a todos. Siguiendo con la conversación que comenzamos, quiero ahondar un poco más en este fascinante y, a veces, perturbador mundo de los dramas turcos que se atreven a tocar el tema de los matrimonios forzados. No es suficiente con rascar la superficie, necesitamos sumergirnos para entender realmente las implicaciones y el impacto que tienen estas producciones. *** Más allá del entretenimiento, el poder narrativo y su responsabilidad ***. Es innegable que los dramas turcos han conquistado audiencias globales. Su cuidada producción, sus elencos talentosos y sus tramas adictivas son elementos clave de su éxito. Pero cuando se adentran en terrenos tan delicados como los matrimonios forzados, la responsabilidad aumenta exponencialmente. No se trata solo de entretener, sino de informar, sensibilizar y, sobre todo, no revictimizar. *** La doble moral y los clichés narrativos ***. A menudo estos dramas caen en la trampa de perpetuar estereotipos dañinos. Vemos a la víctima como un ser pasivo, esperando ser rescatado, mientras que el victimario es caricaturizado como un monstruo sin matices. La realidad es que los matrimonios forzados son un producto complejo de factores sociales, económicos y culturales. Presentarlos de forma simplista puede ser contraproducente y restarle gravedad al problema. Además, la figura del salvador que rescata a la víctima puede ser problemática. Si bien es cierto que el apoyo externo es crucial, romantizar la idea de que una mujer necesita ser salvada por un hombre refuerza la idea de la dependencia y niega la agencia y la capacidad de resistencia de las víctimas. Es fundamental mostrar que las mujeres son capaces de tomar sus propias decisiones y luchar por su libertad, incluso en las circunstancias más adversas. *** El impacto cultural y la influencia en la percepción pública ***. Los dramas turcos tienen un alcance masivo, llegando a millones de personas en todo el mundo. Esto significa que tienen un poder enorme para influir en la percepción pública sobre temas delicados como los matrimonios forzados. Si la representación es errónea o superficial, se corre el riesgo de normalizar la práctica o minimizar sus consecuencias.
Por ejemplo, si se muestra el matrimonio forzado como una simple tradición cultural sin explorar el daño que causa a las víctimas, se puede reforzar la idea de que es algo aceptable o incluso deseable. Es fundamental que estos dramas muestren las consecuencias devastadoras de esta práctica en la vida de las mujeres, incluyendo la pérdida de la libertad, la negación de sus derechos, el trauma psicológico y la falta de oportunidades. ***** Historias de amor en tiempos de opresión, romance o romantización, ****. Como mencioné antes, las historias de amor son un elemento clave en estos dramas. El romance que surge en medio de la adversidad puede ser un poderoso motor narrativo, pero es importante tener cuidado de no romantizar el matrimonio forzado. El amor no puede ser una excusa para justificar la opresión o para minimizar el sufrimiento de las víctimas. En lugar de romantizar el matrimonio forzado, los guionistas deberían utilizar el amor como un catalizador para el cambio. El amor puede inspirar a los personajes a luchar por su libertad y por la igualdad, a desafiar las convenciones sociales y a construir una vida mejor. Pero es importante que este amor sea genuino y respetuoso, que no se base en la dominación o en la sumisión. ****, más allá de la víctima, explorando las dinámicas familiares ****. Un aspecto que me parece crucial es la exploración de las dinámicas familiares que contribuyen a los matrimonios forzados. A menudo son los padres o los hermanos mayores quienes presionan a las jóvenes para que se casen, ya sea por razones económicas, sociales o culturales. Estos dramas tienen la oportunidad de mostrar el conflicto interno que viven las jóvenes, divididas entre el amor y el respeto a su familia y su deseo de tener una vida propia. También pueden mostrar el dolor y la culpa que pueden sentir los padres que se ven obligados a tomar estas decisiones. Es importante entender que los matrimonios forzados no son solo una cuestión de individuos malvados, sino que son el resultado de sistemas sociales complejos y arraigados. Y para poder combatirlos, es necesario abordar las causas profundas que los perpetúan. ****, la importancia de la investigación y la asesoría ****. Para evitar caer en estereotipos y simplificaciones, es fundamental que los guionistas de estos dramas realicen una investigación exhaustiva y busquen la asesoría de expertos en el tema de los matrimonios forzados. Es importante conocer las historias reales de las víctimas, entender las causas y consecuencias de esta práctica y estar al tanto de las últimas investigaciones y estadísticas. Además, es importante que los dramas trabajen en colaboración con organizaciones que luchan contra los matrimonios forzados. Estas organizaciones pueden proporcionar información valiosa, ayudar a difundir mensajes clave y ofrecer apoyo a las víctimas. ****, el doblaje, un puente entre culturas, o una barrera a la autenticidad, ****. El doblaje es una herramienta crucial para hacer que los dramas turcos sean accesibles a un público global, pero también puede ser una fuente de problemas. Un mal doblaje puede arruinar la experiencia, distorsionar el mensaje y perpetuar estereotipos. Es fundamental que las empresas de doblaje contraten a profesionales cualificados que respeten el espíritu original de la obra. El doblaje debe ser fiel a la cultura y al contexto de la historia, y debe transmitir las emociones y la intensidad de las actuaciones originales. Además, es importante que los doblajes incluyan subtítulos que permitan a los espectadores acceder a la versión original y comparar el doblaje con la actuación original. Esto puede ayudar a evitar malentendidos y a garantizar que el mensaje de la historia se transmita de forma precisa. ****, el futuro de los dramas turcos y la responsabilidad social ****. Los dramas turcos tienen el potencial de ser una fuerza para el bien, de generar conciencia sobre temas importantes y de inspirar el cambio social. Pero para lograrlo es fundamental que los guionistas, los productores y los actores asuman su responsabilidad social y se comprometan a crear historias que sean informativas, sensibles y respetuosas. Espero que este vídeo les haya resultado útil y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema de los dramas turcos y los matrimonios forzados. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que los dramas turcos pueden ser una herramienta efectiva para generar conciencia sobre los matrimonios forzados? ¿Qué cambios les gustaría ver en la forma en que se representan estos temas en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad espero que lo hayan disfrutado. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese.
Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los leo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.